Bienvenidos a este tiempo de La Picota, en el que vamos a repasar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada de miércoles. Recuperamos así la normalidad de este... Oye, ¿eso se ve bien o no se ve bien? Aquí se ve mal. Está como la conexión. Pues aquí no se ve bien. Si quieres ver y lo ves. No, desenchufa ahí. A ver, porque es que no es... aquí. Así va a ser aquí, los conectores de aquí. No, da igual, porque entonces es que esto nos vuelve loco aquí. Esto está aquí temblando totalmente. Mira cómo está. Muy bien. Hay que enchufar mejor. No. Vamos, yo lo digo por el Ahí está. Venga, vámonos. ¿Sí? Ahora sí. ¿Tú crees que yo voy a empezar si se viese así? Ya, pero que es que es molesto para nosotros aquí ver Así eso. sí. Así sí, como decía el de Carlos. Bienvenidos de nuevo a este tiempo de La Picota, que recuperamos tras este paréntesis que hemos tenido con las retransmisiones de los desfiles procesionales, las estaciones de penitencia de la Semana Santa de Mérida. Volvemos a recuperar la normalidad y vamos a abordarla con los asuntos más importantes que nos deja en esta ocasión, en esta jornada de miércoles. Por cierto, Semana Santa que ahora repasaremos, espléndida en lo meteorológico y por supuesto en cuanto a la organización y celebración de los diferentes desfiles procesionales de las 9 hermandades que componen esta Junta Arciprestal de Cofradías y Hermandades de la capital extremeña. Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en el análisis de estos temas. Hoy están con nosotros Antonio Vélez. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy bien hallado, decíamos ayer. Decíamos ayer, efectivamente, hace ya algunas semanas que no contamos con la presencia de nuestros ilustres picoteros. Domingo Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Paz y bien y feliz Pascua de Resurrección en una sociedad donde hemos asesinado a Dios, donde a Dios, aparte de asesinarlo en lo social, lo tenemos arrinconado. Queremos vivir cual sin Dios, como si Dios no existiera, ¿no? Entonces, cuando no se cree en Dios, se puede creer en cualquier cosa. Reivindicar la Semana Santa, que no deja de ser, de manera directa o indirecta. Venerar al resucitado, porque sin resurrección la Semana Santa es leche cocida, pues dice mucho de una sociedad, si bien no es menos cierto, que aunque eso ayuda muchísimo, las leyes que tenemos gracias a este gobierno social comunista son todas contrarias a la dignidad de la persona y, por supuesto, desde su nacimiento a la muerte natural, aparte de estar perseguido durante su vida, no se le deja ni nacer, asesinato legal, el aborto, y no se permite el vivir todo el tiempo que con dignidad se debiera vivir a través de otro asesinato que es la eutanasia. Vamos a abordar varios asuntos, pero en principio dejadme deciros un adelanto de la última hora electoral que se está produciendo en la capital extremeña. Hoy se ha presentado al candidato que encabezará la lista de Ciudadanos en Mérida. Repite de nuevo Andrés Humánez, el que hasta ahora ha sido portavoz del grupo municipal de la formación naranja en el ayuntamiento. Lo hará también de nuevo en estos comicios del 28 de mayo por esta formación de Ciudadanos. En su alocución, en su discurso de presentación, ha prometido varias cosas, entre ellas acabar con la zona azul
y acabar con el plan de ajuste del ayuntamiento, el que tiene, como sabéis, impuesto por el Ministerio de Hacienda. Ha sido lo más destacable en esta alocución, en esta presentación, que se ha realizado junto a otros candidatos de otras localidades de la comunidad autónoma. Y este jueves se presenta la lista de la formación independiente por Mérida, que en principio preside Miguel Valdés. No sabemos si la encabezará también la lista. El hecho es que este jueves ya se presenta, ya se va deshojando la margarita de las diferentes formaciones electorales que concurren a estos comicios locales. Antonio. Bueno, Mérida es un valor geopolítico importante. Entonces, las opciones que puede haber al respecto, ya veremos puntualmente la ciudadanía que aporta cada uno, pero evidentemente Mérida tiene muchas cuestiones que resolver. Mérida en estos momentos, en opinión de muchos, está bien gobernada. Los elementos de futuro vendrán determinados por distintos acuerdos legales, normativos, etcétera, pero nos toca tiempo electoral y en ese tiempo electoral, lógicamente, veremos las distintas ofertas que hacen unos y otros. Lo que no sabemos en estos momentos, por curiosidad, son las encuestas, si hay algunas al respecto. De momento no se conocen. Pero las cuestiones que tú has planteado, bueno, ya las veremos puntualmente, y el tiempo dirá qué pasa el 28 de mayo. Yo creo que en estos momentos el ayuntamiento marcha bien, económicamente ha reducido muchísima deuda. Es verdad que hay cuestiones también que tienen que resolverse o acometerse de una manera muy transversal, complicadas, como el tema de vivienda. El tema de vivienda está transferido a las comunidades autónomas y hay muchas cuestiones que enfocar en el futuro. Las viviendas son un factor fundamental en el desarrollo de una ciudad. En Mérida lo fueron, con distintos regímenes, viviendas públicas sobre todo, una ciudad con economía baja, economía pobre, puesto que los grandes dejajes de Almendralejo por un lado, de Montijo por otro, nos restaron las mejores tierras agrícolas, de la vieja Mérida, de la vieja ciudad, de la vieja Mérida. La desamortización nos privó de bienes propios y comunales en unos niveles muy altos, y el regadío también nos privó a Mérida de un juego, digo, como elemento de interés en el momento en que quizás se están produciendo nuevos enfoques de las cosas, llámese energía, llámese vías de sostenibilidad, lo que sea. Pero también es verdad que en el juego del regadío, luego quizás lo hablemos en el otro punto, también Mérida y su zona, todo el gran área de vegas centrales, están ahí, se tienen que regar. Se tiene que regar como se va a regar el Monterrubio y como se va a regar con riegos de apoyo el tierra de barro. Y Mérida, lógicamente, el Lácara, en las zonas de Mirandilla, la Sierra Bermeja, todo ese espacio inmenso de miles y miles de hectáreas tiene que plantearse también con riegos de apoyo, necesariamente. Hubo un proyecto que era el Entrevegas, con una presa excesiva en el río de Alpucén, excesiva, pero eso no implica que un posible trasvase a zonas de Montanche, las zonas más altas del sobrante del canal de Orellana, puedan regar un espacio de centro con riegos de apoyo, como se va a hacer en Don Benito, se va a hacer en Monterrubio, sobre todo en Monterrubio muy bien. Don Benito ya discuto el valor de ese regadío en tierras tan concretas, tan especiales, tierras de silicatos aluminio, tierras arcillosas, con mucha capacidad de almacenar el agua que cae en determinadas estaciones. Pero evidentemente ese espacio intermedio, que tiene un olivar de lujo y que puede multiplicar las rentas, tiene que plantearse también. Eso quiero verlo también en las propuestas de los distintos partidos. Por cierto, que hoy se ha aprobado el riego durante los 7 días de la semana debido a la sequía, allí donde está instalado el riego ya, es decir, en Vegas Altas, ¿no? Sí, pero claro, hay cuestiones que hay que plantearse seriamente. El arroz en Vegas Altas con inundación no pinta nada, pero además así de taxativo. El arroz con inundación no pinta nada, que se están llevando realmente del orden de 30.000 metros cúbicos por hectárea, aunque figuren menos en las comisiones de desembalse. Eso está sobrando. Es decir, el río es un elemento que vertebra la región. Gran parte de la región, incluso el sur de Cáceres en parte también, porque muchas zonas que desembocan a la cuenca del Guadiana o el Búrdalo son elementos que traen de un espacio del área de Miajada, del área de Almarín. Quiero decir que ahí hay una serie de elementos que son del total, del conjunto, no son específicos de una zona, y eso hay que regularlo, porque precisamente por eso se hizo una presa de Alange para propiciar otras vías.
Y esas vías hay que replantearlas, reestudiarlas, reconsiderarlas. Pero que la zona centro de la provincia de Badajoz, el sur o del centro de Extremadura, regadas por el Guadiana, que es el que riega, porque el Tajo no riega, el Tajo turbina, que quede claro. Riegan el Jerte, el Alagón y el Tieta, el Tajo no riega. Pero el Guadiana sí. Y el Guadiana tiene unos espacios intermedios de mucho poderío agrícola que hay que regar. No con excesivas vías, seguramente, pero con riegos de apoyo, como se va a hacer en Barro o se va a hacer en Monterrubio. Vale, al final nos hemos ido un poco del tema, que era la presentación de estas candidaturas. Domingo. Vamos a ver. A Andrés Humané le honra acompañar a un barco que está a la deriva y hundiéndose. No digo con esto que no vaya a conseguir nada. Parece ser que es por donde van todas las encuestas y todas las predicciones. Desaparición literal de Ciudadanos. Pero bueno, le honra, hace bien. Es curioso, en las diversas candidaturas, PSOE Antonio Rodríguez, PP Santiago Amaro, en Vox Marta Garrido, la agrupación de Miguel Valdés. Creo que quizás Miguel Valdés, su encaje era precisamente haber encabezado la lista por el Partido Popular, por historias de partido, que ya sabemos lo que sucede en los partidos, pues no lo está. Yo lo que sí pediría es, primero, si pierde Antonio Rodríguez, que sepa hacer oposición. Porque hemos tenido una legislatura donde la oposición ni ha estado ni se le ha esperado. Ha ido por una alfombra roja Antonio Rodríguez, a pesar de que Mérida tiene muchísimas carencias. Desde la falta de iluminación, Mérida sigue muy a oscuras. Aparte de que está preñada de cagadas de perros, Mérida, esa es una realidad. Aparte de que yo voy a pie. Está llena de baldosines que se levantan conforme uno va caminando por la calle. Esa es una realidad que tiene Mérida. Es una realidad que Mérida, a pesar de que Antonio Rodríguez lleva de alcalde 2 consecutivas legislaturas, todavía no hay unas pistas de atletismo homologadas. En Mérida, al parecer, no se pueden llevar a efecto ninguna competición oficial deportiva de atletismo porque las pistas, las de Diocles, no están homologadas. En Mérida, los lanzamientos, tanto de martillo como de disco, no se pueden realizar desde hace ya más de un mes porque la jaula de lanzamiento que está en las pistas de atletismo está estropeada. En Mérida hay un montón de material de atletismo almacenado allí en las propias instalaciones del Diocles que están ni de adorno. Ahí están. En Mérida no acaba de regularse los patinetes. En Mérida te pueden poner una multa si uno en un apretón tiene que orinar en la calle. Sin embargo, si mea un perro en la calle, ¿por qué no pones obligatorio o por qué no se ha puesto obligatorio lo que ocurre en Cádiz, que se ha hablado aquí? Ser obligatorio ir con una botellita de fufú con detergente acuado, con agua y detergente. Es decir, eso es lo que tienen que empezar a entrar. ¿Qué va a suceder? Pues bueno, no lo sabemos, pero Antonio Rodríguez, que no las tengas todas consigo, que el viento nacional en contra de un partido socialista que se ha echado en manos de los socios de los terroristas, de los comunistas y de los separatistas de la nación española, ese viento nacional contra el PSOE nacional, ese viento nacional no cabe duda que va a llegar aquí a las autonómicas y municipales. Si nos da tiempo hablaremos de eso precisamente porque Almeida ha hablado en este sentido, el alcalde de Madrid, sobre este asunto, pero ya digo, si nos da tiempo lo hablaremos después. Vamos ahora con otro asunto porque se ha hecho balance de la Semana Santa, tal y como comentábamos en principio, en cuanto a los datos de turismo registrados en la ciudad. Según el balance realizado por el consistorio de la capital extremeña, 28.574 entradas se vendieron
para ver los monumentos del Consorcio de la Ciudad Monumental, el yacimiento arqueológico durante esta Semana Santa. Y 10.332 vendió el Museo Nacional de Arte Romano. ¿Por qué es sensiblemente menor esta medida? Pues porque el museo, cabe recordar que abrió sus puertas de nuevo tras las obras de climatización que se han venido llevando a cabo por un importe más de 1 millón de euros el pasado miércoles santo, es decir, que solamente se pueden computar las entradas desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección, y aún así son 10.332 entradas por las 28.500 del consorcio. También el ayuntamiento ha dicho que en lo que va de año en las oficinas municipales de información de turismo se han atendido a 35.551 personas, lo que supone un incremento del 15,57%. Aunque ya lo hemos dicho antes en nuestro informativo, cabe recordar que los visitantes prioritariamente son madrileños, casi un 28%, seguido de andaluces, casi un 15%, y en tercera posición del País Vasco, que nos sorprende por la lejanía, ¿no?, de esta tierra, un 7, casi un 8%. Mientras que, en cuanto a turistas extranjeros, destacan como siempre en primer lugar los portugueses, después los alemanes y en tercer lugar los franceses. Bueno, ¿qué os parece estos datos de turismo que ahora abordaremos? Por cierto, en cuanto a la retransmisión de televisión extremeña, hay que decir que en redes sociales, en TDT no tenemos el dato de audiencia, pero sí tenemos en redes sociales, en algunas de ellas, concretamente en Facebook, se han alcanzado las 100.000 interacciones, alcance de las publicaciones realizadas por esta casa con la retransmisión de todas las estaciones de penitencia durante la Semana Santa. Y en YouTube casi 40.000 alcances ha tenido visualizaciones los desfiles de la Semana Santa de televisión extremeña. Antonio. Bueno, yo creo que habrá que revisar todas las actuaciones, evidentemente. Entramos en una vía electoral ya mismo. Yo vuelvo a decir que a mí me ha sorprendido muy favorablemente todo lo que ha pasado esta Semana Santa, y sobre todo un juego que efectivamente, tiene razón Domínguez, muchos problemas en la base de las cosas, ¿no? Toledo ha cortado el crecimiento de los apartamentos turísticos en el centro. Bueno, Toledo tiene un problema con Madrid a un tiro de piedra, y es un turismo muy invasivo, pero eso está ocurriendo en general. Nosotros hemos bajado por temas familiares a Málaga y tal, y bueno, aquello era tremendo, había números clausus para entrar a comer y tal, ¿no? Y estoy hablando de un espacio como Málaga, que es que compite con Sevilla profesionalmente, con otro sistema, con banderas por medio, con Antonio Banderas por medio, en los pasos, tal, el cautivo, el Cristo de la Buena Muerte, en fin, un juego tremendo de operetas, operístico, publicitario, inmenso, también muy organizado. Pero a mí me ha sorprendido en ese aspecto. La Semana Santa de Mérida ha ido ganando mucho, ha habido mucha gente también, en los días que yo he pasado aquí también, ha habido una invasión de calle. Y ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, ha sido, y eso se lo adjudico a Antonio Ríguez Osuna, que ahí ha jugado bien. Yo he visto, por ejemplo, un tema, lo de la televisión, la retransmisión televisiva, con respecto a esta cadena más local, de la segunda cadena, el jueves y el viernes, ha sido... Bueno, no os podéis imaginar, la gente en Málaga se llama, porque además en los periódicos allí venía reflejado Semana Santa de Mérida, en el sur, en el Ideal, de Granada. O sea, era una cosa tremenda, pero el impacto ha sido muy fuerte. Y en ese aspecto, ¿qué hay que decir? Mérida tiene muchos polos, efectivamente, muchos elementos, muchos nichos, valga la expresión. Un nicho es el turístico. Se está levantando alas fortísimamente, como nunca he visto yo. ¿Que efectivamente hay que potenciar otras cuestiones? Claro, efectivamente. Yo que la azucarera esté abriendo puertas ahí en la Espacio Mérida, sí porque sí, años, como para mí ha sido un tema más especulativo que otra cosa. Sin embargo, ¿por qué Navalmoral respecto de Mérida? ¿Por qué? ¿Y por qué Badajoz respecto de Mérida? ¿Por qué? Mérida no es el centro. Bueno, hoy se ha anunciado, por cierto, la instalación de una planta de hidrógeno verde, la primera de Extremadura en Mérida, con una inversión de 44 millones de euros. Pero los chinos, entre comillas, hay un debate ahora con Van der Leyen, con tal, porque Pedro Sánchez está en China, van a instalarse en Navalmoral, ¿verdad? Se van a instalar en Navalmoral.
la fábrica de Navalbral son chinos. Muy bien, estupendo. Ya veremos Europa qué hace en el futuro respecto de ese juego, sobre todo viendo lo que estamos viendo intermedio con Putin, etc. Pero vuelvo al hilo. Volvamos a la Semana Santa. Vuelvo al hilo, efectivamente. A mí, sinceramente, me ha parecido que en ese juego Mérida ha ganado espacio. Ha ganado espacio brutalmente en el espacio turístico. Es un juego más, evidentemente, que implica con la arqueología, evidentemente, que hay otros actores que tienen que estar ahí, naturalmente, porque la arqueología está transferida desde el año 86-87 a la comunidad autónoma y hay que apostar más fuerte por la arqueología de Mérida. La arqueología de Mérida es muy poderosa. El niño dormido en los brazos de un gigante, el sudario, la cuenta patria arqueológica sigue ahí debajo, en cuanto abres cualquier sitio. Y eso hay que rescatar espacio, evidentemente, porque cada vez es mucho más masivo el turismo. Es verdad, Madrid está a un paso, y eso es bueno. Sevilla está a un paso, y eso es bueno. Portugal está a un paso. Portugal hace cada vez más suya esta ciudad, que es capital autonómica, evidentemente, desde el año 83 y por decisión de las Cortes Generales. La anterior, la de Javier de Burgos, la radial, la llamada canovista, la hizo un secretario general, Javier de Burgos, que no tenía más que eso, secretario general. Y estableció un modelo en 1833 que perdura todavía. Casi el 40% de Pero los visitantes extranjeros eran portugueses. Termino. A mí me ha sorprendido muy favorablemente el juego que tiene Mérida, cada vez más poderoso en el tema turístico, y la Semana Santa ha sido un factor muy importante para los que la hacen como una cosa suya o las que simplemente hacen de ello un elemento turístico. Antonio. Oye, Antonio, Domingo, perdona. Gracias. Antonio. Porque me llame como a mi alcalde para mí no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver. El envoltorio de lo que ha ocurrido en esta Semana Santa en Mérida, como en el resto de la nación española, está ahí, ¿no? Pero bueno, son cifras, eso no arregla el problema del día a día. Yo le hago una pregunta a Antonio Rodríguez, todavía alcalde de esta ciudad, en el que no ha habido oposición ninguna en los últimos 8 años para él. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué permites, Antonio Rodríguez, que, por ejemplo, haya más de 80 aparcamientos sin utilizar, porque no se utilizan pagando? Llevamos así más de un año en la calle Anas. ¿Por qué lo permites, Antonio Rodríguez? ¿Qué ocurre para que eso se permita y no busques el interés social, el interés general y el bien común? 80 aparcamientos cuando no hay aparcamientos, con todavía el añadido de que la calle John Lennon está como está de tráfico, tanto peatonal, la gente va por las aceras como puede, dada la imposibilidad de ir por la calle Graciano y lo que eso está suponiendo en esas obras, que por cierto, Antonio Rodríguez, tu ayuntamiento no, ya quisieras tú que fuera tuyo, el ayuntamiento que gerencias por voluntad popular, de manera legítima y legal, de las dos maneras, legal y legítima, has permitido, Antonio Rodríguez, en que durante más de una semana el trabajo en esa calle haya sido meramente simbólico. ¿Por qué no publicitas el número de caídas de viandantes y vecinos que al pasar por ese campo de batalla lleno de cráteres y es un auténtico lugar de riesgo? ¿Por qué no publicas y por qué no se publica por tu gabinete de prensa el número de personas que se han caído? ¿Por qué han estado trabajando tan pocas personas cuando esa obra es con carácter de urgencia? ¿Por qué, Antonio Rodríguez, estás permitiendo que en la zona, en la arteria de tráfico más concurrida de la capital autonómica, que es la que va desde las Tres Fuentes hasta la Consejería de Agricultura, pasando por el Puente Nuevo, pasando por lo que es la avenida Princesa Sofía, hasta arriba, hasta la salida de Sevilla? ¿Por qué has permitido, Antonio Rodríguez, insisto y no me canso de repetírtelo, por qué has claudicado en poner una limitación a los coches en 30 kilómetros y poner que tengan preferencia las bicicletas y los patines? Los monopatines. ¿Por qué? Está en el puente Fernández Casado y en el puente No, Lusitania está también. a lo largo sí, y en Lusitania también. A mayor abundamiento. Correcto. Gracias, director. ¿Por qué lo permites
Antonio Rodríguez. ¿Por qué? Domingo, ¿estás haciendo ya la sección de Aquí No, Corresponda? aquí corresponde, no, claro. Es que estamos hablando de que en Mérida todo ha sido brillante. ¿Por qué qué está buscando? ¿La multa? ¿La mayor recaudación? Eso es lo que está buscando. Porque de turistas hemos estado llenos. ¿Por qué el candidato que va en las listas electorales por segunda vez del Partido Socialista, que a su vez es el presidente o el director del consorcio, por qué no se ha preocupado y por qué Antonio Rodríguez no ha empujado a que en la zona del Teatro Romano, donde tantas miles y miles de personas se congestionan, no se pongan unos servicios públicos en condiciones numerosos, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo? Porque después, ¿qué es lo que sucede? La gente no hace sus necesidades pequeñas y mayores. Es que se les tiene que dejar a la intemperie, Antonio Rodríguez. Es que no se te puede ocurrir, es que en 8 años no has podido. Y si vamos a la Plaza España, yo recuerdo cuando Antonio Rodríguez vino aquí, ¿te acuerdas, director, que vino Antonio Rodríguez a nuestra tertulia? Fue tertuliano en una ocasión, una y no más. Me hubiera encantado que viniera aquí también de tertuliano en más ocasiones. Pero yo, como le pregunté, estaba sentado donde ahora nuestro alcalde Antonio Vélez. Digo, ¿y los servicios de la Plaza de España, donde cada vez hay más asientos de mesas de veladores y cada vez menos sitio? Pero la gente tiene que hacer sus necesidades. ¿Por qué se ha permitido, Antonio Rodríguez, y haya sido tú, porque se te dijo, por qué has permitido que no haya unos servicios VC acordes con los miles y miles de personas que van a la Plaza de España? Bueno, vamos a otro asunto, si no nos come el tiempo rápidamente, porque vamos a analizar unas declaraciones que hizo justo antes de Semana Santa el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, acerca de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, en relación al impulso, dice, demográfico que va a suponer para esa zona la fusión de estas dos localidades, así como el gran impacto que va a tener en las infraestructuras sanitarias, universitarias y ferroviarias. Antonio. Bueno, todo está muy bien, ¿no? Es un derecho, la fusión, absolutamente válido, ¿eh? Y cada uno actúa en orden a sus intereses, lógicamente. Obviamente en ese planteamiento el presidente de la Junta tendrá que aplaudirlo, puesto que es un derecho que tienen los ayuntamientos. Dicho eso, hay una cuestión. A mí lo he dicho más de una vez, a mí lo que me ha molestado es un poco de jugar al papel de tercera ciudad, en perjuicio de Mérida. Por cierto, antes se me olvidó decir lo que decía Larra, la osamenta pétrea, referido a los restos romanos, que son... ¿Lo que decía que era? Lo que decía Mariano José de Larra, la osamenta pétrea de Mérida. Eso es un valor que tiene Mérida como elemento referencial. Si alguien no lo sabe, fue la primera capital de la diócesis Hispaniarum, la primera y la única. Cuando Diocleciano, el perseguidor de los cristianos, pero el gran estratega en la tetrarquía de un imperio que se caía, 290 y tanto, constituyó 12 diócesis en el Imperio Romano. 12. Digo esto al juego de las localidades, 12. Y de las 12, una, la Hispaniarum, que era toda la península ibérica, el norte de África, Tingitania, Tunisia, Marruecos y tal, y Baleares, fue capital Mérida, hasta el 400 y pico. 120, 130, 140 años. La primera capital de España, históricamente, más que de España, Portugal, norte de África. Pero para que se sepa, porque Mérida también tiene que reclamar su historia. ¿Y por qué fue capital autonómica sin ningún rechazo? Porque era lógico, simplemente, porque era el recuerdo de un espacio, del Extremo Douro, el gran espacio de los leoneses, Extremo Douro, más allá del Duero. Lo conquistaron para buscar pastos de invierno para las ovejas, no por otra razón. Lo dice don Ramón Carande, lo cuenta don Ramón Carande, el gran historiador. Pero volviendo al hilo, a mí me ha molestado, con todo mi derecho, ese planteamiento. Vamos a ser la tercera ciudad, ¿no? La tercera ciudad como núcleo es Mérida y seguirá siendo Mérida muchos años, porque Don Benito tiene tiene 37.310 habitantes, pero 3.949, es decir, 4.000 están fuera. Conquista, Torbical, Gargálida, Hernán Cortés, Rueca, Valdeornillo. A Don Benito. Sí.
Es decir, que 4.000 están fuera, ¿entendido? Algunos a 40 kilómetros, algunos más cerca, en ratios de tiempo de Mérida, pero bueno, muy bien. Villanueva tiene 25.873 habitantes, pero entre Ríos, Valdivia y Zurbarán suman 3.443, 3.500. Es decir, que Villanueva neto tiene 22.430. Mérida tiene 60.000 habitantes. ¿Qué núcleos tiene exteriores? Mira el río, yendo al Ángel, al lado de Don Tello, la Charca, por Serpina, y el Vivero. Se acabó, ya no hay más núcleos exteriores. 600 habitantes, mal contado. Es decir, el resto está aquí. Si le sumas los espacios que cuenta Don Benito Villanueva, con todo el derecho, pero digamos las cosas por su nombre, que cuenta Don Benito Villanueva para este juego, Calamonte tiene 6.500 habitantes, y es Mérida, es Mérida. Mérida es Calamonte. Da igual, como Torre del Mar y Vélez Málaga. Conforman un núcleo, cuenta a 60.000, 6.500. Esparragalejo tiene casi 2.000, que está ahí. Arroyo San Sabán tiene 4.500. Valverde, en fin, tenemos un núcleo alrededor de Mérida de 70.000 habitantes. Y si vamos al planteamiento de los espacios de interés compartidos con Almendralejo, pues estamos hablando, y todo lo que se mueve alrededor, en espacios de 25 kilómetros, Montijo, La Puebla y tal, estamos hablando de un núcleo de casi 200.000 habitantes. O sea, cuidado, quiero decir, de un juego de núcleos, porque Mérida no ha perjudicado al conjunto, ahí están los pueblos. Cáceres, por ejemplo, sí ha perjudicado, aunque sea un elemento externo, sí ha perjudicado. ¿Por qué? Porque todo el que podía comprar una casa en Cáceres y los pueblos se han abandonado, los pueblos de la comarca de Montanche, Alcuéscar, Remolinos, están todos despoblados, con menos del 50% de la población que tuvieron, no muy lejos, en el año 60 y tanto. Quiero decir, sin embargo, Mérida no, ni de Almendralejo no, con Barro. Han jugado a un elemento bastante normal de entente cordial. Yo siempre digo que Mérida, o Calamonte y Mérida deben de fusionarse, entre otras cosas para que Calamonte pueda tener un alcalde de Mérida, porque Calamonte y Mérida es una misma cosa. Mérida es Calamonte y Calamonte es Mérida. Quiero decir que ahí, eso está ahí, en el juego de los juegos, en el juego de los juegos. Claro, cuando se dice al mismo tiempo del tema universitario y Mérida, capital autonómica en el modelo federal del Estado desde 1983, 40 años ya, que va a celebrar ya mismo, ¿dónde está la Universidad de Mérida? Mérida exige universidad. No creo que crea nadie que tengamos que ir al Tribunal Constitucional para exigirla, al igual que otras comunidades capitales autonómicas, sea Toledo, o sea Valladolid, o sea Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Es decir, Mérida necesita una universidad de humanidades, de lo que ustedes quieran, pero ser un aulario con 700 o 1.000 alumnos de la Unión, no, eso no puede ser. Mérida es la capital autonómica, tiene una realidad geopolítica nueva, como capital autonómica aprobada por las Cortes Generales de España, en un modelo que es casi federal. Y, lógicamente, ese juego tiene que tener los servicios inherentes a su papel. Sí, hay muchas cuestiones que hablar al respecto, pero sobre todo decir que es una cuestión. Mérida es un gran núcleo, con elementos muy importantes. Hemos hablado del turismo, del cultural, patrimonio de la humanidad, en fin, lo que queramos. Museo de alto standing, como es el Museo Nacional de Arte Romano. Cuidado, el tercer museo de los museos estatales. Primero el Arqueológico Nacional, segundo el Sorolla y tercero el de Mérida. El Nacional de Arte Romano, con alrededor de 250.000 visitantes, cálculo, datos del año 22. Tú los tenías. Quiero decir que hay una serie de juegos que no se pueden descolgar de la ciudad. En dos razones. Su realidad como un elemento referencial en España, de altísimo nivel, porque fue su primera capital, y en un segundo ratio en su nuevo papel geopolítico como capital autonómica de un Estado que ya es casi federal. A nadie le puede sorprender que mañana el Senado vaya a Barcelona, Valencia o Sevilla o Mérida. ¿Cuál es la razón? ¿Qué impediría que el Senado viniera a Mérida, a la vieja capital de España? ¿Qué problema habría? Quiero decir que hay un juego que se va a jugar en el futuro, se va a jugar necesariamente en el juego federal. Washington es la capital de Estados Unidos y es una caquita al lado de Nueva York, y ahí está. Madrid no puede ser el principio y el fin de todos los trayectos, no. El principio y el fin de los trayectos se juega a nivel, igual que defiendo y defendido a muerte, que no se puede estar en un juego patatero de rollos de independencia en un Estado que lleva configurado como Estado 5 siglos. 5 siglos. Y eso está ahí, que lo hagan los corsos en Francia, verás el tiempo que tardan en estar los Mirage en Córcega.
Quiero decir que ese es un juego muy importante desde el punto de vista geopolítico. Pero Mérida, en ese juego, es una de las 17 capitales de la comunidad del Estado español y, consecuentemente, con ello necesita servicio. Por eso, cuando se plantea en un simplismo de ese tipo, es decir, vamos a tener, ¿vale? Yo antes he hablado de regadíos en la zona central de este espacio, del sur de Cáceres y de todo el centro del Guadiana, en el espacio de Mérida, en Lácara, Mirandilla, en fin, Parregalejo, todo ese juego. Eso hay que regarlo necesariamente, porque tiene el mismo derecho que don Benito Villanueva. Domingo, sobre este asunto. Bueno, lo de don Benito Villanueva o Villanueva don Benito, esto ha sido un matrimonio de Estado, pero esto es un matrimonio de conveniencia impuesto por el poder público, por los poderes políticos, no poderes públicos, poderes políticos, que teóricamente, pues mira, ahí está. Ahora bien, los matrimonios de conveniencia, en el tema de familia, vamos a bajar ahí la situación. Cuando ahora el domingo de resurrección se han juntado las familias, cuando para Navidad, ¿qué sucede? Cuando se cena en Nochevieja, en la Nochebuena, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la comida de Navidad. Están los núcleos directos de familia, padre, madre, hijos, que viven y se juntan. Pero a la hora de la verdad, a la hora de si va o no va, las mezclas o se hacen bien o salen muy mal. O salen muy mal. Y a las pruebas me remito, ¿no? Don Benito Villanueva. Ahora vamos a tener unas elecciones municipales. De momento, lo que va a ocurrir es que cuando sean un solo municipio, van a pasar cuando menos de 44 concejales, porque creo que tienen 21 o 23 cada una de los ayuntamientos, van a poder tener un máximo de 25. Con lo cual ahí ya tiene a 20 concejales que no van a estar. Segundo, ahora va a haber elecciones. Habrá que desarrollar jurídicamente, o sea, ejecutar ese acuerdo sobre ese referéndum que se hizo, que fue de aquella manera, en cuanto a la transparencia del mismo y en cuanto a la fiscalización del mismo y todo lo demás, aunque hayan pasado los momentos procesales, pero hubo bastante polémica sobre eso. Pero ahora estas dos nuevas corporaciones tendrán que desarrollar o no ese presunto legal mandato del referéndum. Entonces todavía está por ver que eso vaya adelante, todavía está por ver. Pueden venir cambios políticos y tener puntos de vista diferentes. Los diferentes políticos, o perdón por la redundancia, los distintos políticos que van a conformar las respectivas corporaciones de don Benito Villanueva. Yo todavía no lo veo claro. Por eso, Guillermo Fernández está realizando las declaraciones que está haciendo. Quizás debiera preocuparse por el viento nacional también de su gran jefe Pedro Sánchez, que no le salpique a él. Bueno, señores, nos tenemos que ir, no nos da tiempo para más. Y añadir un elemento. Muy rápido, Antonio. El tema hospitalario de Mérida, el Mérida es un hospital grandioso, tiene que ser universitario, pero Mérida se hizo con una configuración de habitantes menor, un 30% de lo que hoy hay en el conjunto. Estamos hablando de Almendralejo, Mérida, Guareña, Montijo, La Puebla, sí, Calamonte. Estamos hablando de más de territorios más grandes. Claro, más de 160.000 habitantes. Es verdad que hay un hospital complementario en Almendralejo para ciertos servicios, pero el hospital de Mérida necesita un fuerte relance. Se lo digo a Guillermo Fernández Vara con todo cariño y todo respeto. El hospital de Mérida necesita un impulso hacia arriba muy fuerte. Lo he sufrido y disfrutado recientemente. Y no están muy lejos de ese planteamiento muchísimos profesionales, porque el de Mérida es un hospital fantástico, pero se ha quedado chico en relación con el espacio que tiene, desde el punto de vista utilitario, funcional. Y eso hay que exigirlo.
Bueno, nos vamos, y no es un tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis y su opinión acerca de los temas que hoy hemos abordado tras la recuperación ya de la normalidad en esta picota, tras la Semana Santa. Gracias, Domingo Hidalgo, que tengas una buena semana. Paz y bien a todos. Gracias, Antonio Vélez. Que Un placer lo que queda de semana. Un placer reencontrarme con vosotros. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que mañana regresamos a una nueva edición de La Picota y que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch, y también a través de nuestra página web televisionextremeña.com. Ahí y en la TDT, por supuesto, podrán vernos, y le emplazamos mañana a una nueva edición de este espacio. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.